aplausos al Rey, amén, que es merecedor de toda honra y de toda gloria. Dios bendiga a los amigos que están en medio nuestro, amén. Son los que adoran en este lugar, amén, gloria a Jesús. Dios es quien da la oportunidad, amén, de que nos pongamos a cuentas con Él, amén. Y es necesario que nosotros como iglesia reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón al Señor, amén, gloria a Jesús. Vamos a seguir exaltando al Señor. Hay un canto muy hermoso que nació en el corazón de Dios y Dios me lo regaló a mí para que lo escribiera, amén. Este canto se titula Nuevo Corazón. Yo sé que muchos se lo saben, amén. Lo vamos a cantar en esta tarde. Gloria a Jesús, aleluya. Es el número 2, hermano. Gloria a Jesús. Quiero que glorifique así conmigo, amén. Gloria a Jesús, aleluya. El Señor viene pronto, es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Solo anhele bendecirte. Dame un nuevo corazón que siempre quiera alabarte. Un corazón que al andar, un corazón que al hablar, solo anhele adorarte. Que al andar, un corazón que al hablar, solo anhele adorarte. Renuévalo, mi buen Señor, porque tú eres el alfarero. Arranca el odio y el templo de tu gloria, un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar, que a los Dios de tu amor, un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar, que a los Dios de tu solo tiene un Dios adorar tu nombre, solo debe exaltar tu nombre, oh Dios, aleluya. Que pueda amar su propio Dios, que tenga estar en tu voluntad, oh Dios, que está cerca de tu vida, para darte honra y gloria por la eternidad. Gracias, Jesús. Siempre agradecido. Dame un nuevo corazón que llene tu trono de alabanza. Un corazón que en el dolor, un corazón que en la aflicción nunca deje de adorarte. Un corazón que en el dolor, un corazón que en la aflicción nunca deje de adorarte. Renuévalo, mi buen Señor, porque tú eres el alfarero.
afiere perdonar. Llénalo, Dios, de tu amor. Un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar. Llénalo, Dios, de tu amor. Renuévalo, mi buen Señor, porque tú eres el alfarero. Arranca el orgullo y el rencor. Hazlo templo de tu gloria. Tu corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar. Llénalo, Dios, de tu amor. Tu corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar. Llénalo, Dios, de tu amor. De tu amor. Y vamos al tema entonces, atrévete a ser diferente. Y pienso que no solo es atreverse, sino que es hacerlo. Entonces, yo estaba pensando que en estos temas no solo es de escuchar los temas, sino que practicar los temas. El consejo de Dios llega a tiempo, el consejo de Dios llega en el preciso momento. Pero ¿para qué realmente se predica la Biblia? Será el consejo de Dios, porque es decir que Dios quiere que usted y yo asimilemos el consejo de Él, y que a través de ese consejo que nos está haciendo falta en nuestra vida podamos ser diferentes. Eso es lo que Dios quiere en mí y en usted, ser cada día diferentes, porque esa es la diferencia en lo que realmente muestra la palabra del Señor. Ser diferente. Anoche pues oímos un mensaje de realmente que siempre tenemos que tener ánimo en nuestra vida, pero no solo realmente ahí, sino que atrevernos a ser diferentes. Hay que ser diferentes, ese es el tema. Pero abra su Biblia y quiero llevarlo realmente a un libro ya muy conocido, el libro de Daniel, y vamos a ver cómo este personaje no solo se atrevió, es decir, a desafiar las ideas de un rey, a desafiar tantas cosas que habían, sino que él realmente pudo, a través de la ayuda de Dios, mis estimados hermanos, lograr el éxito y ser la diferencia entre muchos jóvenes, muchos cristianos. Es decir, que he estado viendo, mis estimados hermanos, en Moisés, en Eliseo, en Elías, y podemos mirar tantos profetas de la Biblia, y aún con este mismo profeta y con estos mismos jóvenes que vamos a meditar en esta hora. Pero hoy vamos a meditar un poquito en Daniel y en estos muchachos. Pero mire, hay veces donde Dios metió las manos totalmente por ellos, porque cuando los metieron al horno de fuego, Dios tuvo que meter las manos y sacarlos ahí para mostrarle al mundo que estos jóvenes que estaban saliendo de ahí eran diferentes. Dios metió las manos. Otro ejemplo, cuando Daniel también fue echado, lo metieron al foso de los leones. Dios metió las manos también, porque envió un ángel y cerró la boca de los leones. Pero hay cosas, mis estimados hermanos, en nuestra vida que Dios ha puesto la capacidad en mí y en usted, que nosotros tenemos la capacidad de demostrar al mundo de hoy que somos diferentes. Donde Dios, sí, Dios tiene que ver en nuestra mente, nos da sabiduría, nos da entendimiento, pero hay veces que Dios no mete las manos como las metió de esa manera, como les acaba de decir, porque usted y yo tenemos la gran capacidad de ser diferentes. Y vamos a ver que estos muchachos, aquí Dios no metió las manos, pero sí fueron ellos diferentes. Dios no metió las manos de cerrar boca de leones, o que el horno fuera más frío, o que al caer, no, aquí en este pasaje vamos a leer, no. Ahí en Daniel 1, mire el versículo 8, versículo 12 y versículo 21.
O vamos a leer el versículo 8, el 12 y el 20. Así como está sentadito. Daniel 1, 8, 12 y 20. Esos versículos los tres vamos a leer. Y dice Daniel 1, 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo número 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dios bendiga su palabra. Es decir, mis estimados hermanos, notamos aquí la vida de este joven, o realmente de esta persona cristiana. Daniel era un judío, estaba expatriado, le habían llevado expatriado a Babilonia. Babilonia en aquel entonces, es decir, se caracterizaba donde había muchos dioses. Y dentro de estos muchachos iba Daniel y sus amigos. Pero si usted mira la situación de Daniel, mire en el versículo número 4 de su Biblia, dice la palabra del Señor. Pero el 3 dice: y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los judíos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, dice, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la lengua de los caldeos. Y se les señaló, dice el rey, ración para cada día, vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahí está la situación. Es decir, que el rey quería preparar a jóvenes, quería preparar a estos muchachos para que ellos fueran idóneos en el palacio del rey. Algunos comentaristas dicen que posiblemente trabajarían unos como coperos, otros como sacerdotes, otros que sin duda alguna en ese tiempo pues podían adivinar algunas cosas, como los que vimos hace un momento de los que había en ese entonces. Ahí había magos, astrólogos, muchas cosas. Pero hay una diferencia tan grande. Cuando usted quiere ser diferente, es decir, en primer lugar, escogerá una decisión que establezca en metas. Mire, hacer la diferencia entre una persona y otra no cuesta. No cuesta. Mayormente cuando usted sabe a quién está sirviendo, a quién está adorando. Es decir, cuando Daniel se propone y se establece una meta, y en el versículo 12, es decir, ya vimos en el versículo 4 que estaba bien. Imagínense que se fuera usted expatriado a un país y que le dijera: joven, usted va a beber del mismo vino del rey, de la misma comida del rey, y no tenga pena, y va a ser educado con la lengua de este país, y no tenga pena. Al término de 3 años está seguro que usted va a estar en el palacio del rey. Pues buenísimo. Y en ese entonces había muchos jóvenes, pero tenían que esperar 3 años para que dentro de los demás jóvenes que habían llevado cautivos, tenían que escoger a ver quién pasaba la prueba, y eran 3 años. Ahora, Daniel sabía a qué Dios servía, y ahí está el atrevimiento. Mire, cuando usted se atreve a hacer algo por Dios, lo logra, lo alcanza. Pero no solo atrevernos, sino no solo pensarlo, estimados hermanos, no solo imaginarnos las cosas, tenemos que actuar para Dios, sabiendo que en lo que vamos a hacer, el respaldo va a ser Dios de nuestra vida. Pero atrévese a hacer la diferencia entre una persona y otra. Mire, aquí había más jóvenes, aquí había más personas, solo que había diferencia.
que dentro de Daniel y los 3 muchachos, ellos servían al Dios vivo y verdadero. El resto que estaba ahí, ellos no sabían ni qué era el Dios de Daniel. Ellos servían a otros dioses. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. El mundo de hoy quiere ver la diferencia dentro de nosotros, dentro de usted y yo. Y yo me quedo admirado aquí porque a Daniel le iban a dar comida del rey. Vuelvo a repetir, vino del rey, que era realmente comer. Imagínense, comer esa comida sería, viendo desde el punto de vista de nosotros humanos, sería lo mejor. Sí, que ellos iban a comer. Pero viendo desde el punto de vista cristiano, evangélico, a la cual se iba a hacer, no era posible, porque esa comida y ese vino a la cual estos muchachos se iban a comer y beber la comida, esto siempre pasaba, es decir, por los ídolos. Es decir, pasaba a los pies de los ídolos. Entonces Daniel, que recordaba que había un Dios tan grande y poderoso, y que sabía que donde Daniel estaba parado, ahí estaba Dios también. Entonces Daniel tuvo que hacer la diferencia aún en la comida, aún en la bebida, porque según algunos estudios que se dan de este pasaje, aún en la comida habían matado animales, o los babilonios comían animales que los judíos no estaban llamados a comer. Como por decirles algo, nosotros el cochito lo hallamos sabroso, ¿sí o no? No quieren decir la verdad, pero sí, lo hallamos tan bueno. Los judíos no lo comen. Ellos no lo comen. Y algunos animales que realmente ellos no comen, porque la ley se los prohibía, y hasta el tiempo de hoy no se lo comen, nosotros sí lo comemos. Entonces Daniel no tanto sabía. Y quiero aclarar esto, porque muchas personas piensan que esa comida, que no sé qué, ¿por qué despreciaron si era comida? Y usted cualquier cosa puede decir, sí, pastores, comida, no sé qué, que no sé qué. Una de las cosas, aunque Daniel podía orar por la comida, porque él estaba educado y oraba 3 veces al día, igual que nosotros, entonces él estaba bien educado. Pero él sabía que había que hacer una diferencia. Y miren, Daniel en lo mínimo hizo la diferencia. ¿Y saben qué hizo Daniel la diferencia? En comer. ¿No comió? Así de tranquilo. Ahora, yo le pregunto, ¿de dónde viene la diferencia? ¿Va de aquí, de afuera para adentro, o viene de adentro para afuera? Viene de adentro para afuera. Cuando en usted había una diferencia, que vive Cristo, que vive Jehová en su vida, entonces sabe que adentro ha cambiado. Entonces, si de adentro ha cambiado, lo de afuera va a ser mejor. No escucho menos, pero no me interesa. Lo que me interesa a mí es esto, que usted aprenda a hacer la diferencia. Porque no vamos a cambiar lo de afuera primero si lo de adentro no está cambiado. No, hay que cambiar primero y hacer la diferencia, que lo de adentro ya cambió para que lo de afuera cambie. Que cambie lo interior primero para cambiar lo exterior. Me estoy refiriendo a Daniel. Pero mire qué tremendo. Pero mire, si usted mira en el versículo 4, mire en el versículo 4, el rey establece 3 años. Ya de ley establece 3 años. Pero ahora Daniel, no por orgullo, sino que quiere demostrar que en él vive un Dios y que quiere hacer la diferencia, averigua el versículo número 12, ¿cuánto tiempo quiere Daniel? Mire el versículo 12. Por eso, mire, cuando usted quiere hacer la diferencia, establezca sus metas. La diferencia aquí, mire, no es atreverse. Daniel dice, Daniel, me voy a atrever. No, Daniel estableció y dijo, así quiero en el nombre del Señor. No solo es atreverse, sino que realizarlo para la gloria del Señor. Porque eso va a notar la diferencia. Mire el versículo 12. Te ruego pues, dice, que hagas la prueba
con tus siervos. Ahí el contexto es del versículo 11. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Así es que queremos una dieta sana. ¿Qué le parece? Aún en eso tenemos que hacer la diferencia nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Aún en eso, mire qué diferencia. Ellos dijeron, dame legumbres. Como talice, como hoy llamamos nosotros. Ya que realmente nos gusta más ya no nada de grasa, nada de esto, más que otras cositas. Está bien, pues. Usted quiere rebajar sus 10 libras y ya no puede. Pero ¿qué se puede hacer? Gordito, está bonito. No dicen nada, pero están bonitos. Y esa es la diferencia. Mire, yo quiero ir rápido porque el tiempo va rápido. Daniel establece que la prueba o meta fuera 10 días. Esa es la diferencia. 10 días. Ahora, Daniel sabía que 10 días eran suficientes para cambiar el rumbo y de la idea del rey y demostrar la capacidad que ellos tenían y que sabía a qué Dios servía. Y esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia, que él no solo se atrevió, porque si usted mira en el redacto, que me hubiera gustado enseñarles, él va con alguien y le dice, Daniel no quiere comer esa comida. ¿Cómo? Le dice, va con otro y lo echa. Está bien, pues, démoslas así, pero en términos de 10 días. Vamos a ver qué sucede. Pero Daniel estaba seguro de lo que estaba haciendo. Ahora, yo le pregunto, ¿en cuántos días puede cambiar una persona? Según ahí, ¿cuántos días necesita una persona para cambiar? Hablando ya cristiano, 10 días. Amén, hermanos. Usted dirá, pastor, yo tengo 20, 15 años de ser cristiano y viera que es que usted no se atreve a hacer la diferencia. Usted dirá, tengo 40 de ser cristiano, tengo 20 de ser cristiano, 10 de ser cristiano y todavía estoy cosita del mundo, cosita de esto, tengo mi vida y eso no puede cambiar. ¿Cuánto necesito Daniel para cambiar? 10 días. ¿Cuánto necesita usted para cambiar? 10 días. Miren lo que dice la Biblia. No, cuando nosotros miramos en la Biblia las promesas de Dios, abre los cielos, bendícenos, Señor, bendícenos. Pero aquí no tomamos eso para nuestra vida. Y esa es la diferencia que marca la vida. A decir que nosotros necesitamos solo 10 días, podemos cambiar de lo malo a lo bueno. El rey quería realmente 3 años. 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, la diferencia era que Daniel sabía que dentro de él vivía un Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y con el resto de jóvenes que están ahí, que realmente no tenían a Dios, no temían a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿dónde están los prejóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estamos todos? Primero vamos a empezar por los prejóvenes. Los que están aquí en la iglesia, ¿saben sus compañeros que usted es cristiano? No me digan amén. No, solo oigan lo que les estoy diciendo. ¿Saben sus compañeros en la escuela que ustedes son cristianos? Para mostrar la diferencia. ¿Sabe su maestro? ¿Su maestra sabe que usted es evangélico? No, los jóvenes, como no han aprendido a decir amén, pues ellos están diciendo sí, pastor. ¿Lo saben? Que en la escuela usted es evangélico y es cristiano. Es que en la iglesia, en la casa, todos somos cristianos. ¿Dónde vamos a hacer la diferencia? Allá, en el colegio. Alguien me dijo y me llamó, pastor, mira qué problema tengo en mi trabajo. Me dijo, porque si yo trabajara con hermanos solo evangélicos no tuviera problema. ¿Y qué tal si Dios lo ha puesto como la luz del mundo ahí? Le dije, ahí en medio de todo eso. Entonces, ¿quiere ir? Dios no necesita más velador, hay bastante, le dije. Amén. Es que esa es la diferencia. La diferencia la vamos a hacer en el
colegio, en la escuela, en el trabajo y fuera. En la casa no, ahí está, los demás hermanos somos cristianos. En la iglesia también. Pero en el colegio es la diferencia. Amén, hermanos. Ahí está Daniel. ¿Dónde demostró? Daniel no está en su pueblo natal. Daniel está en Babilonia. Y esta era una ley, pero Daniel dice: no tengas problema, no le vayas a decir al rey, entremos entre nosotros, solo darnos legumbres y agua y vas a ver la diferencia entre nosotros. Y se atrevió. Y le digo a los otros: ustedes, ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿Está bien? No es como lo doy: ay, si quieres tú y yo le voy a entrar al vino. Yo nunca he tomado vino del rey. Como así le pasa a algunos que les gusta tomar. Ah, yo no me he tomado una, voy a probar, dice. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿No hay diferencia? 40, 50 años de ser cristiano y todavía no hay diferencia. Amén. Mire, qué tremendo esto. Y vamos a avanzar un poquito. Es decir, que debemos escoger el tiempo. Ahora, para demostrar la diferencia, dije yo que había que establecer metas. Número 2, tenemos que escoger el tiempo que le corresponde a Dios o en las cosas que te roban el tiempo de Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Es que ¿sabe quién se merece lo mejor? Dígalo fuerte conmigo: ¿quién se merece lo mejor? Dios. ¿Quién nos da a nosotros lo mejor? Dios. Amén. Ahora Dios no está pidiendo mucho tiempo, pero quiere que le demos lo mejor. Amén, hermanos. Amén. ¿O cree que Dios no le da lo mejor a usted? Amén. Dios siempre nos da lo mejor. Siempre Él está buscando lo mejor para usted, lo mejor para mí. Él siempre, su voluntad está buscando Él. Entonces debemos poner esto en nuestra vida. Tomar pequeñas decisiones, almorzar la diferencia y escoger el mejor tiempo que Dios. Y encontré a algo que dice aquí, que el que no puede dominar su adicción al internet no podrá dominar una legión de demonios. Así es. No podrá pararse ante una multitud. Daniel no perdió tiempo. Tomó una decisión y se atrevió a cambiar, a hacer la diferencia. Si usted decide cambiar, pues hay que hacer la diferencia. Y Daniel solo dijo: quiero 10 días. Y en los 10 días, vamos a ver más adelante que las cosas cambiaron. En 10 días. Yo creo que de aquí en adelante los hermanos de la iglesia, Jesús el buen pastor, va a decir: mire, pastor, sí, yo tengo un problema, pero le prometo que en 10 días voy a ser mejor cristiano. Amén, hermano. Aleluya. Sí, mire, pastor, no es que usted me esté mandando. Voy a tomar el ejemplo de Daniel y en 10 días voy a ser mejor. Voy a venir los martes, voy a venir los jueves, voy a venir los sábados, voy a venir los domingos. Voy a ser mejor cristiano, pastor. Amén. Eso es lo que tenemos que decirlo. ¿Y cuánto? En 10 días, solo para venir a la iglesia. Y esto era para cambiar el rumbo de todo esto. Es decir, Daniel no perdió el tiempo, tomó decisiones y las hizo. Ya no es que perdiste, sino cuánto me queda de vida. Porque no podemos hacer nada con lo que perdimos. Miren, jóvenes, no podemos hacer nada con lo que perdimos: casa, carro, novia, todo esto. Ayer estaba viendo la noticia de Guatemala, aparte de una corrupción que hay, pero me dio tanta tristeza que a un joven, era bastante joven, la señora se metió a trabajar así en una casa privada y no la dejaban con sus hijos y todo. Y él, porque tenía 3 meses de no ver a sus hijos, ¿sabe qué hizo? En el panteón de la mamá, allá como son panteones grandes, tomó una soga y ahí mismo se ahorcó y le dejó a la esposa, que por eso se hubiera matado. ¿Esa era la solución? No. Pero todavía hay casos de esos. Hay miles de casos. Es decir, que si perdimos casa, carro, novia, hay muchachos que porque perdieron la novia ya no vienen a la iglesia.
Y no hay más, pues. Sí. Y muchos pierden el tiempo pensando en lo que perdieron y no en el resto de vida que les queda. Es que, pastor, es que ya perdí esto. Es que ya estoy viejo. Mira que no. Y miren, hay hermanos que pasan. Por eso debemos ser la diferencia. Tanto caballeros como jóvenes y damas dicen, es que ya no leo, hermano. No, ya no veo para leer. No miro, fíjense que no miro. No miro. Cuando los niños están viendo muñecos en la tele, ahí sí, pero no son muñecos. Son muñecas de los grandes, que mira. Hay que hacer la diferencia. Yo creo, hermanos, que estamos ya viviendo en el tiempo donde tenemos que marcar la diferencia. Y yo me pongo a pensar que a veces perdemos el tiempo en lo que perdimos y no tienes tiempo para ver cuánto te queda. Ahora yo la vez pasada les dije esto. Mire, cuando uno quiere hacer la diferencia, tiene que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque le dije la vez pasada que lo que es de Pedro, Dios no se lo va a dar a Juan. Lo que es de Juan, Dios le va a dar lo que usted se merece. Amén. Pero tiene que marcar la diferencia. Ahora yo le pregunto, hoy está tan fácil marcar la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque hoy no hay fosos de leones para meternos a nosotros porque somos cristianos. ¿Va que no? No hay cosas así como los de antes. Pasaron prisiones, fueron mártires por predicar el evangelio, por alabar el nombre del Señor. Hoy absolutamente no hay eso. Entonces, ¿qué quiere Dios? Una pequeña cosa, nosotros que hagamos la diferencia entre los demás. Que marquemos la diferencia, pues, en el mundo y nosotros. Y ya les dije que por eso Daniel tuvo que hacer la diferencia y solo le marcó 10 días. Por eso dice el versículo 13: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos después, dice, según veas. Miren, eso es una diferencia tan grande. Dice, mira, no traigas esa comida, está bien, traigas a los demás, pero después de esto vas a comparar la diferencia que hay entre los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Vas a comparar esa diferencia. Pero ellos se atrevieron a ser diferentes a los demás. Se atrevieron, Daniel, a demostrar que en él vivía el Dios que vive y permanece para siempre. Leamos el último versículo ya para terminar. El tiempo se nos ha ido, el versículo 20. Y mire cómo estaban ellos. Y uno de los consejos que le doy a usted: debe servir a Dios hoy, porque la vida no tiene retorno y la vida no retorna. La vida es única. Usted puede celebrar, recordar o pensar, pero volver no se puede. Hay personas que dicen, ¿cuánto quisiera regresar el tiempo y volver otra vez? ¿Pero por qué? Porque el tiempo que están viviendo hoy no está bien. Hace poquito, en la Semana Santa, que le llaman, es el aniversario de los jóvenes en nuestra iglesia, ya mucho tiempo. Nosotros fuimos consejeros, pero ya cuando yo llegué, pues yo estuve algunos privilegios con los jóvenes. Bonito. Y muchos nos hicimos amigos, amigas con las muchachas, así, bonito. Y ahorita que en este año muchos me escribieron un texto diciendo, pastor, ¿se recuerda que no sé qué? ¿Cuánto quisiera yo regresar el tiempo? Ya no se puede. Le estoy hablando de un montón de años, 30, quizás más, unos 20, 30, 25 años. No podemos regresar. Alguien dice, quisiera regresar el tiempo y todo, dice. Entonces le escribí, yo le dije, entonces no está contenta con su esposo que tiene. Ya no me contestó, se cortó el internet. Se cortó, se perdió la señal y yo voy a subir mi teléfono y dije, tal vez el mío, y fui a ver y
Se cortó el internet. Qué lástima. Ya está hoy. Pero mira el versículo 20 para terminar. En este asunto, dice la Biblia, en este asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey les consultó, ¿cuánto los halló? 10 veces mejores. ¿Hay una diferencia? Sí. En los 10 días que Daniel puso de plazo, ¿sabe cuántos días se iban cambiando a él? Cada día iban cambiando una cosa. Iban siendo mejores, iban siendo. Y Daniel no tenía que dejar algunas cosas que Daniel tenía. Daniel, en lugar de dejar algunas cosas, él adquiría otras cosas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer no es adquirir y dejar. ¿Qué cree usted? ¿Será que nosotros tenemos más cosas que dejar que adquirir? De veras. Solo póngase a pensar en su closet. ¿Tiene más cosas nuevas en su closet que viejas? O no le voy a decir, váyase a los zapatos que tiene. ¿Tiene más zapatos nuevos que viejos? Todavía tiene unos que no tienen tacón y dice, al llegar a Guatemala le pongo el tacón todavía. Y a Guatemala ya no ponen tacones, señores. Hay una diferencia que tenemos que hacer. Hermano, mire cuánto necesitó Daniel para cambiar el rumbo de todos esos 10 días. 10 días. Usted era pastor, es que mire, es que a mí las tentaciones, no, 10 días necesita para ser un buen cristiano. Para ser una cristiana. 10 días necesita. 10 días necesita para ponerle las pilas, para que ya dejar todo eso. 10 días necesita. 10 días necesitó Daniel. Y cambió todo. Dice que sus rostros eran bellos, eran hermosos, todo. Pero ¿de dónde comenzó? Desde adentro. Porque sabía que en su vida estaba la presencia de Dios. Y el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que está aquí en esta casa. Póngase de pie, vamos a ver. Vamos a ver. Padre, en esta hora, oh Dios, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Vemos una meditación, Padre, dentro de unos muchachos que hicieron la diferencia. Marcaron la diferencia. 10 días, oh Dios, 10 días. 10 días necesitaron ellos. 10 días sabían. 10 días sabían que Dios podía cambiar el rumbo de sus vidas, de la nación entera. 10 días nada más. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que nosotros servimos aquí. El mismo Dios de Daniel es el que llevo yo a mi trabajo. Es el mismo que llevo al colegio. Es el mismo que llevo a la escuela. Es el mismo que llevo cuando voy a cualquier parte, cuando salgo. Es el mismo Dios que va conmigo. Ayúdame, oh Dios, porque estos muchachos, estos cristianos hicieron la diferencia. Y si estos cristianos pudieron hacer la diferencia, ¿cuánto yo podría hacer la diferencia? Solo te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, para ser diferentes. No solo atrevernos, sino que accionemos, que con tu ayuda nos propongamos a ser diferentes. Yo te pido en esta hora por cada joven, cada hermano. Padre, quizás algún joven está afuera, no quiere aceptar a Jesús. Tú lo estás llamando y tiene que hacer la diferencia en el mundo. No hay diferencia cuando andas allá, pero cuando ya eres de Cristo, ya hay una diferencia porque Cristo vive en ti. Gracias, bendito Dios, ayúdanos. Daniel necesitó 10 días, 10 días nada más. Necesitó y hizo la diferencia. Cada día que iba pasando, ellos se iban siendo hermosos, iban superando cualquier prueba, cualquier lucha. Y al término de 10 días, dice que se hallaron 10 veces mejores que los demás.
Ellos también fueron humanos con nosotros, podían fallar y pecar, pero en el momento también podían ser diferentes que los demás. Bendice a la iglesia para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo. No solo en este mundo, sino que donde quiera que realmente andemos también, oh Dios. Oh Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Mientras usted está orando, yo quiero hacer una invitación en esta oportunidad. Yo creo que necesitamos ser diferentes, hacer la diferencia en el colegio, en la escuela. Usted necesita ser diferente. Usted que va a oír, va a escuchar este video, amigo, usted necesita ser diferente para ir al cielo. No de ropa, no de todo. Su corazón necesita ser diferente. Su corazón necesita a Jesucristo. Su corazón necesita a Dios. Su corazón necesita a Jesús para hacer la diferencia. Usted podrá decir es que todos somos hijos de Dios, no hay una diferencia. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. La diferencia es que uno pasa a ser hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo. Esa es la diferencia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y a esa le creemos. Yo hago una invitación a esta hora. Si hubiera alguien que quisiera reconciliarse o aceptar a Jesucristo, esta es su hora, este es su día. Venga a aceptar a Jesucristo. Haz una diferente. Tal vez has estado en la iglesia, has estado en la familia, pero la diferencia eres tú, que no tienes a Cristo. Y si Cristo vienes, entonces se va a hacer la diferencia, que tú te vas a quedar. Pero esta tarde puede ser diferente recibiendo a Jesús en tu corazón. Hazlo para el bien de tu vida, para el bien de los demás. Y si usted ahí en su casa está pasando ese momento realmente que dice yo no puedo seguir, bien puede. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que nos ha hablado esta hora a usted. Y si no lo hay, voy a orar. Pero yo le ruego a usted, confiese a Jesús, que es el único que puede hacer diferencia en su vida. Allá afuera no va a haber diferencia, pero con Cristo ya va a ser diferente en su vida. Padre, gracias te doy en esta hora, oh Dios. Por este momento solo te ruego por aquellos que mirarán este video, oirán tu palabra, y somos llamados a ser diferentes. Bendice a cada uno su vida, bendícelos, oh Dios, grandemente. Ayúdanos, oh Dios, para cada día hacer la diferencia, Padre. Eso es lo que marca dentro del Evangelio y algo otras religiones, que hay, el Evangelio es diferente, es poder de Dios. Oh, gracias te doy, oh Dios, por todo. Bendice a los jóvenes, bendice todo lo que se hizo. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Bendecimos a la sociedad, bendecimos tu iglesia, bendecimos a todos. Y gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.